Iker Merodio, doctor internacional en periodismo, con una tesis sobre comunicación de conflicto. Y hoy en día su empresa, fundador de su empresa, se llama Soluciones Comunicativas. Ellos se dedican a la exploración de nuevos espacios en comunicación política, principalmente, y en la actualidad también es miembro del Consejo de Administración de ITV. Bueno, de todas maneras, seguramente igual muchos le conocéis por su publicación diaria, Bogando por la Red, en Deia y Noticias de Guipúzcoa. Todos los viernes, además, colabora en Euskadi Hoy de Onda Vasca con una sección sobre Internet y nuevas tecnologías. Hoy nos va a hablar sobre, bueno, no hay renovación sin autocrítica, observaciones del emisor. Os dejo con su ponencia. Eskerrik asko, Iker, mi esker etortzearren. Eskerrik asko irati. Bueno, efectivamente, el título es fácil, lo lleváis un rato leyendo. Bueno, yo soy Iker Merodio, soy periodista y soy consultor. Me gusta bastante más lo de consultor que lo de asesor, porque siempre he pensado que a un asesor cuando le consultan luego le hacen caso y a mí me consultan y luego hacen lo que les da la gana. Pero bueno, me siguen consultando después de tantos años, por lo tanto tampoco me voy a quejar. Lo he titulado como Observaciones desde el emisor porque, por suerte, porque a mí me gusta un montón, lo que me ha tocado siempre es el otro lado del cristal. Es decir, yo no he tenido que ejercer tanto el periodismo del día a día, la redacción de noticias, ir a ruedas de prensa o seguir temas, como el hecho de generar los temas o intentar enfocar o intentar acompañar a clientes para que salgan los medios de comunicación o intentar asesorar a los medios de comunicación, que por lo menos no consultan, cómo hacer ese paso a lo digital. Simplemente nosotros montamos una pequeña marca para hacer comunicación entre varios profesionales de ella, de la comunicación, evidentemente, y lo que nos tocó fue una época de cambio a lo digital. Entonces tuvimos la suficiente cintura como para poder enrolarnos en ese cambio, como para poder hacer también asesoría, por ejemplo, en identidad digital. Nosotros no sabíamos, ya estábamos haciendo asesoría en identidad digital, no sabíamos cómo se llamaba, lo descubrimos con el paso de los años. 2 o 3 años después dijimos, vaya, ahora podemos ponerle nombre. Esa ha sido un poquito nuestra trayectoria y nuestro espacio. Aún así, yo me sigo considerando siempre periodista, siempre como me presento como periodista, aunque como os he contado, me ha tocado más veces la parte del emisor. Bueno, ¿en qué consiste la presentación? La presentación va de autocríticas, pero por favor, tened claro que es una autocrítica propia, primera, mía. Va de autocríticas, de la mía, pero también de las de otros, de compañeros que al final, alrededor de un café o de una cerveza, te sientas, te cuentas las verdades, te cuentas las penas, te cuentas las veces que no te han hecho caso, los muros con los que te has enfrentado, las veces que has tenido que vencer resistencias y al final dices, bueno, más o menos estamos todos en la misma situación, estamos todos intentando avanzar, pero hay mucha resistencia que vencer. Esa es la realidad. Pero tampoco es una autocrítica dura ni es una autocrítica desesperante. Yo creo que es más una colección de resignaciones la que vamos a ver. Y lo que pasa es que resignaciones, sinceramente, me parece una palabra poco bonita de poner y me parece un elemento poco a defender, ¿no? Pues mira, vamos a hablar de las veces que nos hemos tenido que resignar. No, vamos a hablar de las veces que hemos dicho, creemos que esto es posible, no lo hemos conseguido, lo conseguiremos en la siguiente. La primera, bienvenido a mi muro de pago. Yo creo que esta es la peor expresión que ha inventado un periodista nunca. O sea, trabajamos con palabras y es sangrante que no hayamos descubierto una expresión mejor que muro de pago para cobrar por nuestro trabajo. Lo de muro me parece la peor metáfora del mundo y lo de pago yo creo que es la primera vez que un periodista no se lleva un eufemismo para hablar de poner dinero encima de la mesa, pasar la tarjeta Visa, la tarjeta Mastercard. O sea, creo que esa es la mayor autocrítica que nos podemos hacer. Estamos hablando de un cambio de modelo, estamos intentando llevar a medios de comunicación, pero también a quienes aparecen en los medios de comunicación, a un modelo comunicativo diferente, en el que hay más elementos, en el que me parece maravilloso, de verdad, veros desde aquí, ver tantas cámaras de fotos, tantas cámaras de vídeo, iPads, teléfonos, la comunicación está cambiando por completo y es fantástico por dónde va y estamos intentando ir por ese modelo y lo primero que decimos es, vale, hay que monetizarlo, tenemos que conseguir seguir viviendo de esto. ¿Qué se nos ocurre? Muro de pago. Me parece una expresión horrible, absolutamente, y que además cada vez que cae nos alegramos, por eso nos alegramos propios y extraños, incluso quienes sabemos que tenemos facturas que pagar y facturas que cobrar, cuando leemos noticias como esa de ayer mismo, no sé si esto tiene
láser, a ver si lo encuentro, la primera o la segunda. No, da igual. Y además lo he roto, qué bien. Ah, perfecto, perfecto. Joder, es que es gratis. Y ahora, en teoría, si lo doy aquí, iríamos a F5. Y si no, lo lanzo desde el ordenador. Perdóname. Y además aprovecho para moverme. No me gusta lo de estar quieto en un sitio, lo siento. Yo estoy más a gusto así. Ah, sí, perfecto. Y el botón lo más similar. Esta es una noticia de ayer, que Sam cierra su muro de pago ante la pérdida de lectores. Cada vez que cae un muro de pago nos alegramos. Algo hemos hecho muy mal cuando no sabemos cobrar por nuestro trabajo y encima le llamamos muro de pago. De verdad que me parece la metáfora más fea y la única vez que no utilizamos un eufemismo. Resulta que las grandes empresas, Iberdrola, la torre que aquí nos manda, cuando decimos que gana dinero buscamos eufemismos y cuando se trata de que lo cobremos los periodistas no somos capaces de hacerlo. Siguiente pequeña autocrítica. Os dejo un enlace a mi texto. La frase completa es la de abajo, ¿vale? Ya que mi texto ha sido colocado detrás del muro de pago del medio, yo os lo regalo, id a mi blog, hacedme un clic, que he hecho copy-paste y sale completo. Joder, eso me parece también horrible. Estamos hablando de un cambio de modelo, estamos hablando, insisto, de intentar vivir de un modelo nuevo y hay quien se inventa este tipo de cosas, ¿no? Lo podéis leer completo en mi blog. Carles Capdevila es el director del diario Ara. En esa misma sala, y si no fue en la de al lado, tuvimos un curso de verano hace un par de años muy interesante. Y Carles Capdevila decía que cada vez que pillaba uno de estos, le llamaba y le decía, no te voy a pagar esa factura. No te voy a pagar la factura de esa colaboración, porque si tú estás diciendo, pues síguela gratis en mi blog, no creo que merezcas pagar esa factura. Eso no se trata solo de difundir contenido de calidad, se trata de hacer un modelo de negocio con él. Carles Capdevila, en el fondo, lo que hacía era justicia, y a mí me parece bastante interesante. El diario Ara, si no lo conocéis, es un modelo realmente destacable, realmente interesante, pero como luego veremos, es una excepción. Y como excepción tiene interés, pero no la podemos hacer extensiva. Lo que sucede, en general, es que yo creo que formamos parte de un colectivo al que le gusta demasiado perder dinero. Nos gusta demasiado regalar nuestro trabajo. Y tengo una muy mala noticia para vosotros. Eso con Internet solo va a peor. Estoy convencido de que hace tiempo, cuando no había tantas herramientas, se cobraba más por el trabajo y se regalaba menos trabajo. Ahora, con Internet, se regala cada vez más trabajo, regalas tus horas, literalmente, regalas tu talento, regalas lo que sabes escribir y cobras cada vez menos. Internet, si algo ha ayudado, es a abaratar mucho los precios. Y en ese sentido, ahí tenemos que perder. Si encima somos tan torpes que regalamos el muro de pago para cobrar, y si encima somos tan torpes que regalamos nuestro trabajo, ya no es solo el que no cobramos, sino también el que cobramos, pues ahora sí yo creo que tenemos un pequeño problema. La tasa Google, qué error, pero ¿dónde te envío yo mi factura? Otra mala costumbre que tenemos los periodistas, además de regalar nuestro trabajo, es que cuando uno nos paga, no le soltamos. O sea, mordemos bien. En cuanto alguien nos paga, mordemos bien. Yo sinceramente, no tengo opinión sobre la tasa Google, os lo reconozco. Y simplemente no tengo opinión porque no he querido pensar sobre ello. No sé si es bueno, no sé si es malo, no sé si es regular. Lo único que sé es que hay mucho ruido y que todo el mundo que dice algo, o la mayor parte de gente que dice algo, está bastante interesada en un aspecto o en otro. Está bastante interesada en mantener un pequeño Star System que le beneficia, está interesada evidentemente en cobrar por trabajo que no hace, pero la cuestión es que al final lo que nos llega a los que estamos a pie de base, a los que yo suelo decir, a los que picamos tecla, realmente la tasa Google os aseguro que no nos ha afectado a ninguno. Yo no conozco a ningún redactor, ni conozco a ningún jefe de prensa, ni conozco a ningún consultor que esté hablando constantemente de la tasa Google, ni siquiera cuando se lanzó. El postureo de los lectores siempre ha existido, lo que pasa es que ahora en Twitter lo leemos constantemente. O sea, siempre ha existido el que mandaba cartas al director diciendo que sabía más que los redactores que escribían reportajes. Siempre ha existido el que no compraba un medio y se cargaba de argumentos para decir que no compraba un medio porque le parecía fatal y sí compraba otros o no compraba ninguno porque todos los medios estaban podridos. Ahora en Internet simplemente es más visible. No hay ningún problema. O sea, creo que, sinceramente, yo soy de los que cree que no tenemos que generar problemas donde no los hay. Si siempre ha existido ese postureo entre los usuarios y los lectores, que ahora tenga visibilidad en Twitter y que ahora lo sepamos llamar postureo, no cambia nada. Más me preocupa el postureo de los periodistas. Es decir, pues yo también estoy en contra de la tasa Google. ¿De qué estás en contra exactamente de la tasa Google? De que cobre el medio que te paga, de que cobres tú, de que se libere, de que no se libere. Yo insisto en que no tengo opinión, insisto en que tampoco me he parado a pensar exactamente
qué supone todo ello, porque a mí directamente no me afecta y creo que en general no nos afecta. La noticia, esta es de julio de este año. En julio del 14 se firmó la tasa Google, en julio del 15 teníamos esto, ¿no? La tasa Google ha reducido un 16% del tráfico en los medios españoles online, según un informe. Me hace gracia que sea el dato, el 16%, porque la mayor parte de medios de comunicación están tasando alrededor del 15% lo que quieren crecer cada año de tráfico proveniente de las redes sociales. Es decir, en un año, en ese mismo año en que se ha perdido el 16% de la tasa Google, si los medios de comunicación han hecho bien su labor en las redes sociales, han podido neutralizar esa pérdida. Las redes sociales, por lo tanto, también son importantes, vamos a hablar de ellas luego, pero sobre todo hay que relativizar bastante toda la marea, todas las noticias tecnológicas, todos esos entornos, que igual que cuando un medio compraba a otro o un grupo compraba a otro nos podían afectar, pues bueno, ahora hay cuestiones que, sinceramente, a los plumillas, me considero periodista, me considero plumilla, no nos interesa, no nos afecta directamente. Cuando además nosotros somos los que más usamos Google. O sea, si alguien tendría que pagar la tasa Google, somos los periodistas, no quepa ninguna duda. Lo del periodismo de investigación a veces se confunde un poco con hacer búsquedas en Google. Yo ahí también soy bastante poco crítico en ese sentido. Creo que no tenemos que tenerle miedo a Google. Jorge Valdano solía decir que hay un nuevo tipo de espectador de fútbol, que lo ha generado la televisión. Es el espectador de fútbol que prácticamente nunca va al campo, pero que sin embargo le encanta el fútbol, ve mucho fútbol, conoce a los jugadores, pero se ha acostumbrado a verlo de un modo. Se ha acostumbrado a verlo con repeticiones de los goles, se ha acostumbrado a verlo con repeticiones de las faltas, se ha acostumbrado a verlo en pequeño, pierdes por completo las medidas de lo que es realmente el campo de fútbol, pierdes por completo las sensaciones, pero ven fútbol. Jorge Valdano decía que ese espectador de fútbol es tan válido como cualquier otro, porque además también genera riqueza en torno al deporte. Valdano eso lo decía en los 90, cuando ya pensábamos que las cosas se habían ido de las manos en el fútbol, y luego en el siglo XXI ya ha sido verdaderamente atroz. Pues del mismo modo que creo que hay un espectador de fútbol, que bien definía Valdano, que era el que lo veía por televisión, ahora hay un periodista que hace el periodismo a través del monitor y a través del teclado y a través de internet. Y no creo que ni uno, el espectador de televisión, ni el otro sean malos per se. Otra cosa es que el espectador que no va nunca al campo, pues sabemos que tiene ciertas pequeñas carencias que suple de otro modo y que el periodista que trabaja delante de un ordenador y de internet puede tener ciertas carencias que también puede suplir de otra manera. ¿Por qué os he contado todo eso? Pues básicamente para unir las dos ideas. Nosotros muchas veces, o muchos periodistas, han jugado a decir qué error la tasa Google, qué error este tipo de cuestiones que nos superan, cuando luego resulta que somos los primeros que tenemos esa necesidad. Porque necesitamos contenido de terceros, de calidad, fácilmente accesible y bien ordenado, simplemente para hacer una entrevista. Cada vez que un periodista va a hacer una entrevista, lo primero que hace es buscar en Google información del personaje. Ir aquí, para presentarme, lo primero que ha hecho es buscar en Google quién es Iker Merodio. Y yo se lo pongo fácil. Yo tengo mi dominio propio, ikermerodio.com, yo tengo LinkedIn, yo tengo ciertas cosas, pero bueno, trabajo en identidad digital. Si no lo tuviera sería un desastre. Pero yo intento ponerlo fácil. Pues del mismo modo queremos que Google nos devuelva cuando alguien mete mi nombre, mi marca, devuelva una buena información. Queremos que lo haga de los medios de comunicación, queremos que lo haga de los clientes, pero cuando estamos al otro lado elaborando la entrevista queremos encontrarlo. Entonces somos los primeros que reclamamos ese tipo de información. Os estoy volviendo loco porque estoy todo el rato tocando los botones, ¿verdad? Que sí. Y me acabo de dar cuenta y aquí vamos. Prometo alejarme más de los botones, ¿vale? Somos precisamente los primeros que exigimos que Google nos dé buenas respuestas. Entonces, así como resumen de la pantalla, os juro que estoy haciendo un esfuerzo por decir pantalla porque yo soy de los antiguos que habla de filminas. Para mí la transparencia fue un gran invento. Pero bueno, pantallas, ¿de acuerdo? Como resumen de las pantallas, no pasa nada por buscar en Google y tenemos que asumir lo que somos, ¿vale? Las noticias son para el periódico de mañana, no para la web. Esa es la gran piedra angular, es la gran clave, el nudo gordiano de la cuestión. ¿Para qué son las noticias que elaboran los redactores? Esta noticia es de esta misma semana, ¿eh? A ver si encuentro ahora eso. El periódico se ha incorporado, lo he puesto aquí porque ha quedado muy pequeña,
El periódico la semana pasada también se ha incorporado, como hacía 20 minutos, a hacer el sentido inverso. Es decir, los periodistas, si van por la mañana a una rueda de prensa y escriben la noticia, automáticamente va a la web. Y luego ya con todo, hacemos el periódico de mañana. ¿Cuál es el sistema tradicional ahora de un medio de comunicación? El periodista va a la rueda de prensa y hace la nota para el periódico de mañana. Y mientras tanto, cogemos una noticia de agencias y la ponemos en la web. Ojo que eso es importante, porque tú ya generas una URL, generas un espacio que va cogiendo peso y que va cogiendo volumen. Y luego los editores de la web lo que hacen es quitar la noticia de agencias y meterle contenido de la noticia del redactor o de la redactora propia. Pero normalmente los sistemas, grandes periódicos, pequeños periódicos, periódicos medianos, son así. Mandamos al periodista la nota, pero nosotros colocamos la nota a la noticia, pero nosotros colocamos la nota de agenda. Y mañana de agencia. Y mañana veremos qué sacamos en el periódico. ¿Ese sistema es bueno? Pues sinceramente tampoco lo sé. Porque yo sí que veo ciertos riesgos. Ya sabemos lo que funciona en Internet. Lo sabemos fantásticamente porque tenemos los clics. Realmente la mesa de edición, la mesa en la que se toman las decisiones para tomar el periódico de mañana, va a ser capaz de abstraerse, de colocar en buen sitio lo que sabemos que funciona, lo que sabemos que genera interés, lo que sabemos que ya ha leído la gente. Lo que me lleva a la siguiente pregunta. Si ya lo ha leído la gente que entra a mi periódico, que consume mi marca, mi producto informativo, ¿realmente va a querer leer mañana en el papel lo mismo que ha leído hoy en la web? ¿O queremos poner en el papel ir un paso más allá? Tenemos capacidad entre la plantilla de redactoras cada vez más pequeña, cada vez con más autónomos que trabajan para nosotros, pero para otros, cada vez con más gente a la que no le vemos la cara, porque los fotógrafos ya ni pasan por los periódicos y mandan todo por vía web. ¿Vamos a tener capacidad suficiente para ofrecer un producto distinto para mañana basado en el mismo texto que hemos colgado hoy en la web? La verdad es que el sistema genera bastantes dudas, y genera bastantes dudas porque no tenemos la solución. Sabemos que hay medios de comunicación, la mayoría, que trabajan pensando en el periódico de mañana y mientras tanto generamos la URL, generamos la página web en la que vamos a ir colocando la noticia con una noticia de agencia, y hay periódicos que se van cambiando de modelo. Un modelo, insisto, con riesgos. Claro, las mismas preguntas las podemos hacer en sentido inverso, ¿eh? Si yo pienso en el periódico de mañana, la gente va a querer entrar a mi web para leer una noticia de la agencia que va a estar también en el periódico de al lado exactamente igual porque no la modificamos apenas. Y ya va a esperar en el periódico de mañana a leer una noticia que lleva leyendo en todas las webs todo el día y que ha visto en Twitter 50 veces. No lo sabemos. Pero ya veis que hasta quien da el paso lo da con bastante zozobra. La dictadura del clic la dejaré cuando yo quiera. La verdad es que lo de la dictadura del clic es un poco como una droga. La dejo cuando quiera, lo controlo, no pasa nada, un poquito, pues por fijarse un poco, pues no va a pasar nada. Y al final nos encontramos en que vamos a lo más leído de las páginas de web de los periódicos y nos encontramos en que Belén Esteban ha vuelto del viaje de Londres la semana pasada, o nos encontramos con noticias de que niño muerde a perro, básicamente. Un niño gordito fumando en Brasil va a salir entre las noticias más leídas de la página web del periódico. Entonces, sí que estamos bajo la dictadura del clic y sí que salimos sin ningún tipo de duda. Para mí, eso es fruto de una perversión. Estamos haciéndonos muchas trampas, estamos haciéndolo mal, estamos haciendo el juego a los grandes. Pero aquí ponerle cascabel al gato significa arriesgar muchísimo dinero en la viabilidad de un proyecto. Nosotros estamos ofreciendo, y cuando digo nosotros, digo cualquier periódico web, está ofreciendo espacios publicitarios sin medir el target. Es decir, estamos perdiendo absolutamente la definición de lo que es un medio de comunicación. Cuando yo monto una radio, sé a quién me dirijo de oyentes, pero sé a quién me dirijo de anunciantes. Y entre los anunciantes y los oyentes hay una coincidencia. Todos están en la misma comunidad. Una radio pequeña como Radio Energía, pequeña en cuanto a local, sabe perfectamente a quién se dirige. Y como sabe quién se dirige, sabe quién tiene publicidad, porque todos se dirigen al mismo, el anunciante y el medio. Un periódico, el Correo, Diario Vasco, Villa, da igual, sabe quién se dirige, porque sabe que en su territorio medios de comunicación, o sea, medios de comunicación y anunciantes van al mismo target. Pero nos vamos a Internet y nos estamos engañando. Nos da lo mismo el paracaidista que cae de Latinoamérica haciendo una búsqueda extraña en Internet, llega a nuestro medio y aguanta 15 segundos y se pira, pero es un clic, y con suerte hace 2, si se equivoca, ya nos tenemos 2 clics, que realmente la persona de proximidad. Y no estamos ofreciendo publicidad para esa persona de proximidad y tampoco realmente para el otro. Yo creo que sí que estamos teniendo una pequeña perversión
en la que estamos basando el modelo. Y esa pequeña perversión en la que basamos el modelo es la que nos preocupa porque nos hace tener pies de barro y lo que nos hace estar a merced del clic. Y a merced del clic significa que si Belén Esteban lo deja con su pareja, no sé si tiene o no tiene o la dejaría, lo vamos a poner en la portada de la web. Si encontramos a una señora de 120 años, la vamos a poner haciendo algo extraño, la vamos a poner en la web. Y si, oye, gracias. No se me... Gracias, Coldo. Tenía que haberte avisado de que yo me muevo mucho. No te preocupes. Más arriba. Y esto, mira, lo vamos a esconder en el bolsillo, más fácil, efectivamente. Muchas gracias. La dictadura del clic. El problema que vamos a tener es ese, ¿vale? Que estamos buscando constantemente el clic, y el clic lo único que hacemos es alimentar a un monstruo con pies de barro, porque no estamos dirigiéndonos absolutamente a nadie, ya que nos estamos dirigiendo a todos en general. Ese es uno de los problemas verdaderos del cambio de modelo, porque es el problema que afecta directamente a la tela. Es el problema que afecta directamente a la viabilidad del proyecto, a la curva de gasto, a la curva de ingreso. Es el problema en el que, ojo, que por lo menos tenemos un sistema que nos da un pelín de tela, un pelín de pasta. No vamos a cambiarlo demasiado, porque a ver quién le pone el cascabel al gato. Es muy difícil, ¿vale? Aquí yo entono el mea culpa por completo porque me reconozco como uno de los principales promotores, por lo menos, o sea, yo he hecho una consultoría a este respecto y sé que soy el primer culpable, al sentido. Creo firmemente en el blog como extensión de la columna en papel. Nosotros cuando planteamos para un cliente hacer una blogosfera, le planteamos eso. Hay un montón de gente, y es verdad, hay un montón de gente con talento, con ganas de contar las cosas, que las escribe bien y que hace cosas chulísimas, que te lo llevarías a tu columna si tuvieras una paginación infinita. Bueno, pues esa paginación infinita, la paginación supone dinero, por supuesto, esa paginación infinita te la da Internet. Vamos a buscar a esos columnistas a los que les encantaría colaborar contigo, que a ti te encantaría tenerlos en el periódico, y vamos a darles un espacio en Internet. Vamos a enseñarles a manejarlo y vamos adelante con todo. Y, por supuesto, les pagamos por el contenido. Y ahí fue donde dijeron no. Dijeron no, porque no podemos. Es decir, si ya sabemos perfectamente lo que nos cuesta la paginación del periódico y lo que nos cuesta los columnistas que entran en el papel, yo no puedo comprometerme a que cada uno que encontréis vosotros, pues fíjate, que cada uno que encontréis vosotros por ahí podamos pagarles por el contenido, porque no puedo comprometer simplemente a pagarles a todos. Podemos pagar a unos sí y otros no, y eso sí que es una cuestión bastante inviable. Entonces nosotros llegamos a un acuerdo. Les montábamos el blog, les ayudábamos a desarrollar su identidad digital completamente gratis, les ayudábamos a buscar patrocinadores, sponsors, lo que a ellos les interesara hacer, sus objetivos. Ya les contaré casos como el de Iker. Les ayudaríamos a buscar todo ello y ni les pagaríamos, pero tampoco cobraríamos por los blogs. Es decir, nos cerramos un poco en banda, a decir, si tú no vas a pagar, tampoco los vas a rentabilizar. Porque, amigos, hay blogs que se cobran en los medios de comunicación. Hay blogs que se cobran porque son una fuente de financiación. Si tú tienes una empresa y vas a generar una serie de contenido y te vas a beneficiar de mi tráfico, pues chico, págame por ello. Entonces nosotros dijimos, de acuerdo, vamos a lanzar la blogosfera, pero si no vamos ni a pagar ni a cobrar, y vamos a ayudarles en todo lo que podamos a los bloggers. De acuerdo, ese es el trato, ese es el trato. Y este trato se ha contado absolutamente a todos los bloggers que han entrado con nosotros. Uno de los más representativos es Iker Martín. Iker Martín es un chico que tiene su trabajo normal, pero bueno, él le gusta el deporte de fondo. Antes de que se pusiera de moda toda esa historia del running y demás, él ya estaba metido en ello. Pues la verdad es que fue entrar en el periódico y empezar a multiplicársele las oportunidades, conseguir financiación, le ayudábamos a conseguir sponsors para poder hacer carreras e irse más lejos y cada vez más lejos. Ahora acaba de volver de Tailandia, este post dejó escrito cuando se marchó, una carta a su hijo John, pues explicándole un post además bastante emotivo, aunque él precisamente lo que tiene es mucha gracia contando las cosas, hizo un post emotivo para su hijo y realmente es un lujo contar con gente como él que hace cosas muy interesantes, las sabe contar con gracia, con sus problemas de sintaxis porque no es periodista, con sus problemas de gramática incluso, pero bueno, tiene su gracia, incluso eso, pues lo lanzamos.
Aquí yo, insisto, en el cambio de modelo tengo que ponerme el primero para el pelotón de fusilamiento, delante del pelotón de fusilamiento, pero creo que también buscamos una alternativa. Lo de, en lugar de una columna, escribir un blog, pues es una pequeña autocrítica que tenemos que hacernos, porque somos a muchos a los que se nos ha ofrecido escribir un blog y somos algunos a los que hemos ofrecido escribir blogs, por desgracia. Bueno, por desgracia no, yo creo que es una suerte, de verdad. Lo que pasa es que por desgracia no hemos podido cobrarlo, que es diferente, o pagarlo. Así todo en formato blog está bien. Ya yendo de una cosa hacia el extremo, ¿de acuerdo? Del elemento hacia el extremo. No hay periodismo sin diagramación, tampoco en Internet. Y en esto sí que nos damos cabezazos contra las paredes. No nos hacen caso a ninguno cuando les decimos diagrama. Tienes una web, diagrama. Realmente tú entras, haces clic y en 2 clics en una noticia, bueno, en uno, realmente, clic. No sabes si estás leyendo un breve o estás leyendo la página que ocupará un titular a 4 columnas mañana, en la edición de mañana del periódico. No tienes ni la más remota idea. Necesitamos diagramar. Panenka, no sé si conocéis Panenka. ¿Conocéis Panenka? Bueno, Panenka yo creo que es el gran ejemplo de diagramación. O sea, hacen unas revistas chulísimas para hablar de futbolistas que llevaban bigote, joder. Y lo hacen chulísimo. Y además tienen una edición web muy limitada, pero luego tienen una versión de pago que yo creo que para mí es el modelo. Panenka ha acertado, estoy convencido. Y si mantiene, lo que pasa es que va dirigido a un público muy concreto, si mantiene activo al público, Panenka puede triunfar. Porque ¿qué es lo que ha hecho? Se ha llevado a un soporte digital, como puede ser una tableta, una revista de verdad, diagramada, chula, bonita, pero que cuando le dices ver más goles, le das a un botón y ves un vídeo. Y con publicidad. Les falta, yo creo que es el siguiente paso, hacer una publicidad interactiva y hacer que efectivamente de una página de publicidad, lo que toda la vida ha habido en las revistas, puedas ir más allá, que de un clic ir al anunciante. Pero también lo conseguirán, ¿eh? Yo creo que también la publicidad tiene que cambiar. A ver, ahí tenemos, en nuestro pecado está nuestra penitencia. La publicidad en los periódicos es horrible y no hace falta que os lo diga. Lo que pasa es que tampoco podemos entrar en querer, nosotros mismos queremos también medios de comunicación gratuitos, con contenidos de alta calidad y que no me moleste la publicidad, los robapáginas y todo ese tipo de inventos que les parece que los ha hecho el mismísimo demonio. La publicidad en Internet es horrible. Tenemos que también diagramarla, tenemos que aprender a diagramarla. Pero yo creo que la diagramación, de verdad, o sea, no he querido ponerlo porque me parece una chorrada, hasta para mí me sonroja un poco poner la diagramación es la solución, o sea, me parece un pareado del más ridículo, pero de verdad que lo creo que la diagramación va a ser la solución. Creo que cuando podamos diagramar y cuando podamos ofrecer contenidos web bonitos, simplemente bonitos, en los que la fotografía se vea bien, lo podremos hacer. A ver, se suelen ir más adelantado, o esperamos que vaya más adelantado. USA Today y toda esa gente que ha intentado ir más allá tampoco lo ha conseguido. Son más ágiles, son más limpias las páginas, pero no son diagramaciones periodísticas al uso. Perdón, me colgo. Tendríamos que tomar como modelo esa excepción. Yo os he contado antes que el diario Ara me encanta, pero creo que hay que tener... Creo que hay que ponerle en su justa medida. Los modelos de negocio excepcionales, si funcionan es porque son excepcionales. Aquí necesitamos una solución universal y si no nos vamos todos al garete. Y también se irán los excepcionales, no os quepa ninguna duda. En el momento en que el desagüe se abra, nos vamos a ir todos. Tendremos que buscar una solución global. Mientras tanto, habrá excepciones muy interesantes que nos llamarán la atención, pero sin que eso suponga que estemos deseando imitarles. O sea, cuando vemos algo que nos interesa o cuando vemos dices, oye, eso está muy bien, no significa que automáticamente te quiere imitar. Bueno, ¿por qué eso nos obligamos muchas veces a hacer en los medios de comunicación, en los periódicos web? ¿Por qué eso? No, joder, eso lo han conseguido. Oye, tú, no están perdiendo tanto dinero, porque es eso, ganar dinero no gana nadie. No están perdiendo tanto dinero. Vamos a intentar hacerlo nosotros. Quieto. Si funciona es porque es una excepción. Ara, si funciona, es porque es una excepción fantástica. El diario, si funciona, es porque es una excepción muy bien montada. Hay muchísimos casos excepcionales muy interesantes que nos gustan un montón, pero que insisten que funcionan porque son excepciones. Si todos cogieran el modelo de Ara y todos cogieran el modelo... Ara es un periódico que no se edita los lunes. Si todos cogieran el modelo del diario, caerían todos, pero empezando por ellos mismos.
Entonces, los modelos excepcionales son muy interesantes para observarlos, son muy interesantes para aprender de ellos, son muy interesantes para disfrutarlos. Para mí un medio de comunicación también tiene una parte de disfrute, pero eso no significa que estemos deseando imitarles. Coldo, ¿cómo vamos el tiempo? Mal, muy bien, vale, muy bien, rápido. Ya que vas, saca la foto, venga, ya es una de las últimas perversiones, lo prometo. Ya que vas, saca la foto. Lo más peligroso de la frase para mí es el la. No, hombre, tú vas, sacas unas cuantas fotos y luego ya habrá alguien que elija. No, ya que vas, toma esta cámara compactita y saca la foto. Ya con el iPhone 6, en cuanto se generalice o se lancen el 7 o el 8 y lo que se puedan comprar por stock, ya me temo que ya directamente no te dan ni una cámara compacta y vas directamente con el móvil. Lo de sacar la foto del redactor es una castaña auténtica. Las fotos son, coño, una mierda. Vamos a decirlo claramente. ¿Existe el periodista multimedia? Por supuesto que existe el periodista que es capaz de redactar un texto y más o menos con la misma eficacia sacarte una foto. Habrá incluso que más o menos con una eficacia parecida te monte un vídeo y habrá alguno que, bueno, pues bien, sacar un corte de audio, pues ya que sabe manejar el vídeo seguro que te lo sabe hacer. Eso no significa que todos los periodistas sean capaces de hacerlo todo en todos los momentos. Y que si tú estás en una rueda de prensa, pues igual no puedes sacar una foto. Y sinceramente, yo hemos organizado, evidentemente, estás en ruedas de prensa con clientes y te das cuenta de que están los de la agencia, los de medio de comunicación, de pronto se estira uno, hace así y vuelve. Pues mira, has sacado una castaña de foto y encima te has perdido una pregunta. O sea, eso es así de sencillo. Normalmente, cuando son clientes que hablan en euskera y castellano, aprovechan siempre el otro idioma para intentar sacar la foto, pero realmente las fotos siguen siendo una castaña, nos pongamos como nos pongamos. Y claro, la gran pregunta ahora encima, claro, a los periodistas que nos gusta hablar de periodismo es, ¿nos grabaremos en selfie stick? ¿Nos grabaremos con drones? Os juro que ya he leído noticias al respecto. Nos estamos volviendo absolutamente locos si creemos que nos vamos a grabar con un dron. ¿Para qué vas a ir si total puedes verlo por streaming? Yo soy de los que recomienda, no tocar el micrófono, yo soy de los que recomienda dar señal realizada. La señal realizada está bien, no tiene ningún problema, pero si das señal realizada tienes que dar una compensación. Tienes que ofrecer una compensación, es decir, de acuerdo, yo te ofrezco una señal realizada, pero de vez en cuando te dejaré que veas ciertas cosas, que hagas ciertas preguntas, te repartiremos lo que se llama repartir la gracia, vamos a repartir un poquito la gracia entre los medios de comunicación. Pero también aquí sí que hay una doble cara de autocrítica. Dar la señal realizada no significa que tú no puedas ir allí a hacer tu crónica y montarla sobre una señal realizada en el caso de las televisiones. Y dices, de acuerdo, me dan las imágenes realizadas, pero yo voy a contar lo que yo he visto. No tiene nada que ver que te den la señal realizada con que te impidan hacer tu crónica. Y luego se da la señal realizada, pero no se dan fotos realizadas ni editadas. Los fotógrafos siguen yendo allí a hacer su trabajo y los periodistas también. Entonces, la señal realizada es una de las cuestiones que la tecnología ha extendido porque es más barata hacer lo que era antes, pero también es una de las cuestiones que ha generado cierta comodidad. Y ahí sí que la comodidad antes y ahora es un verdadero problema para nosotros. A mí Twitter o Facebook no me aportan nada. O sea, de esos hay un montón de periodistas en las redacciones que son capaces de decir eso con total tranquilidad y no se inmutan. Twitter y Facebook, por supuesto que te aportan. Y no puedes fiarlo todo a la marca. No, es que ya el periódico ya pondrá el enlace a mi noticia. No, tú también tienes que moverte. Tú también tienes que moverte porque este momento de la comunicación funciona así, majo. No funciona de otra manera. Tienes que prescribir, tienes que hacer que tu noticia, porque lleva tu firma, ya se diferencia de las de los demás. Y no se trata de que todos tengamos que estar en Twitter o Facebook. Se trata de saber en qué medio me desenvuelvo mejor y dónde llego más a gente a la que yo puedo interesar y no fiarlo todo a la marca, por supuesto. Yo creo que eso es bastante importante, pero sin llegar aquí. A mí cada vez que me dicen esto, digo, pero ¿a ti quién te ha dicho algo? No, es que me ha dicho que lo tengo que poner en Google+. Digo, pero tú ya sabes de qué Google+. ¿No lo ve nadie? No, pero eso me han dicho. El hay que hacer o el hay que estar es el peor enemigo de la estrategia en redes sociales digitales, siempre. Entonces, tampoco hay que pasarse de frenada. Ni mucho menos. Por cierto, antes hablábamos de publicidad y antes hablábamos de buscar un poquito la llave que nos dé a todo. O sea, recordad que efectivamente los medios no estamos sabiendo monetizar el tema, pero sí Google, sí Facebook, sí Yahoo, pero no Twitter. Twitter es una máquina de perder dinero. Entonces eso también, cuando pensamos en redes sociales como elementos para hacer marca, identidad digital, está muy bien, pero cuando pensamos en redes sociales, si las vemos como empresas, que es lo que son, también encontramos sus fallos, no somos los únicos
que metemos la pata. Ya terminó, Coldo. Yo no vendo, yo hago periodismo. Oigan, que vender es muy digno. Vender es muy digno. Y no te vale de nada hacer periodismo y decir, yo hago unas piezas cojonudísimas y consulto un montón de fuentes y estoy con la gente más interesante y busco al último, si no la difundes. Es que esto va de la mano. Y esto no va de poner un hashtag. ¿Qué pasa? ¿Que si yo no etiqueto como periodismo, no hago un periodismo digno? Y si yo sí etiqueto como periodismo, como pongo la etiqueta, yo hago un periodismo digno. Os he comentado antes, uno de los grandes problemas que tenemos es que nos hemos dejado llevar. Nos hemos dejado llevar por el postureo que siempre ha existido de los lectores y las lectoras, que es estupendo, que necesitamos sus críticas para mejorar, pero nos hemos convertido un poquito en ello. Dicen, no. Tienes que saber que tu rol como profesional de la comunicación no tiene que ver con ese rol. Y tienes que saber hacer esa diferencia. Eso lo tenemos bastante claro. También habremos hecho algo bien, ¿eh? Eso sí que lo tengo claro. Sigue habiendo papel y web y cohabitan, sigue habiendo periódico y sigue habiendo periodista. Eso es muy importante, ¿eh? La ciudadanía da más credibilidad a las páginas web de las marcas ya instauradas. Y esto luego tiene una doble lectura. A la gente le da igual si lee una pieza en la web de la SER y la lee, ve un vídeo en la web de un periódico y ve un vídeo, no lee ni una línea, y luego va a la web de una televisión y lee un post en un blog. Ya le da lo mismo, es absolutamente transversal. Los soportes, digamos, han cambiado un montón. Lo mismo te vale la web de una radio para leer una pieza que te vale la web de un periódico para ver un vídeo. Eso no tiene ningún problema, pero la marca sigue teniendo su peso y sigue teniendo su reputación. Eso no quita para que haya publicaciones digitales extraordinarias. O sea, a mí ¿Qué sabes de? Me parece un ejemplazo. Es un medio de comunicación solamente digital, que ha sabido dirigirse solamente a un tipo de público, que ha sabido tener un lenguaje propio y del que además han salido un montón de satélites. Es decir, Iker Morán, le dimos en su día un premio a Blogger Vasco del Año, coño, porque se lo merecía, porque es un tío que ha logrado vivir de lo digital, que tiene además dos blogs, uno de fotografía, que va muy en la línea del trabajo que hacen ¿Qué sabes de? Y otro de gastronomía, que además ahora se ha profesionalizado y también está en 20 minutos. Bueno, es un tío periodista, que se define a sí mismo como periodista, que hace un trabajo fantástico de probador de cámaras de fotos, o sea, que por sus manos pasan equipos de 6.000, 12.000 y 15.000 euros y tranquilamente te lo cuenta y además vive de ello. Y eso es fantástico. Y algo habremos hecho bien, es decir, además de todas las autocríticas, alguna crítica buena o alguna cuestión buena sí que podremos echarnos en cara. Para mí estamos en este momento, o sea, estamos en el momento de saltar, hacerlo con fuerza y lanzarnos. Al principio os he dicho claramente que yo soy consultor, porque me consultan y luego hacen lo que les da la gana, si no sería asesor. Y que me gusta más eso de consultor. Pero yo sí creo que estamos en el momento de lanzarnos. ¿Lanzarnos y dar una voltereta? Ahí tengo mis dudas. Yo creo que con lanzarnos vamos bien. Y si el que puede lanzarse y dar una voltereta encima cae bien, no salpica y lo hace estupendamente, pues mejor. Nosotros solemos mirar a los grandes. Creemos que es el grande el que tiene que dar el paso y el grande sabe que tiene que dar el paso. Y estáis viendo que, por ejemplo, el Correo ha avisado de un muro de pago, vamos a utilizar la expresión por última vez. De momento lo que está haciendo es una gran captación de correos electrónicos y nadie ha pagado un euro, pero lo está haciendo bien y se está moviendo. Está a puntito de saltar ya al agua al correo y encontraremos el modelo de negocio. También de eso estoy absolutamente seguro. Vamos a encontrar el modelo de negocio que nos va a permitir contrataros, que va de esto, que esto es lo más importante, que nos va a permitir hacer unos medios de comunicación sostenibles, en soportes diferentes, se conjugarán en el papel y digital, y que encima aprovecharemos todo eso que estáis haciendo tan fantásticamente grabándonos, que vais a editar, que vais a subir y que vais a compartir. Y estoy convencido de que lo lograremos. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Cuántas veces nos equivocaremos antes? Esa es una gran duda, pero bueno, yo estoy bastante convencido de que lo vamos a lograr. En ese sentido soy un optimista empedernido y trabajo cada día para ello. Cualquier duda que tengáis, Irati muy amablemente ha dicho eso, la marca con la que trabajamos, iker@solucionescomunicativas.com, ¿vale? No tengáis ningún problema, que nos dedicamos a recibir consultas de todo tipo y algunas hasta nos las pagan. Ese ricasco, benetan. Bien, ¿alguna pregunta para Iker?
Bueno, pues si no hay ninguna cuestión... Sí, sí, y a ti no. Ah, no. No sé si me da Esto más es una miedo. facultad de periodismo, la gente no hace preguntas. Sí. No sé si me da más miedo que haya preguntas o que no haya, de verdad. Si tenéis alguna pregunta, ¿no? Ahora que tenéis la oportunidad. No. Bueno, pues bueno, ya voy a hacer una pregunta, pero para romper el hielo, ¿eh? Para que luego ya me siga alguien. Bueno, muy interesante, Iker. Es caso. No sé, te preguntaría varias cosas, pero me he quedado al principio con... bueno, comentabas eso, que al final el Internet ha abaratado un poco nuestro trabajo, pero al mismo tiempo después, como contradicción también veíamos que abaratar sí, pero nos ha ayudado también, ¿no?, a crear periodistas con más conocimientos, sí. O bueno, ahora mismo comentabas también este último ejemplo del chico que al final vive de lo digital. Pero después lo de la dictadura del clic, o bueno, estar a merced. Eso me parece peligroso en el sentido de que hoy en día quizás, no sé si estás de acuerdo, pero en las ediciones digitales, y justo como has terminado comentando el correo, en las ediciones digitales de los diarios hay mucho amarillismo, me parece, mucho sensacionalismo, ¿no? Y que están un poco eso, ¿no?, a merced de esa dictadura del clic. Es un comentario más que una pregunta. No, simplemente quería saber si compartías esa, y no solo en el correo, me vienen bastantes otros ejemplos a la cabeza de hecho, comentas con la gente, pues a mí esa revista, una revista semanal, no me gusta mucho porque me parece que es una sopa de listos y tal, y yo le digo, pues a mí me gustan bastante los reportajes. Es que yo solo lo leo en la web, y yo le digo, yo lo leo en papel, y ya me ha pasado más de una vez, ¿no? Entonces, bueno, no sé por dónde van los tiros, pero como decías también, que a mí siempre me ha parecido que los periódicos de papel tenían que ir más justamente a semanales más profundos, o bueno, digamos que la noticia de última hora se colgaría en la red y después ya algo más argumentado. A ver, hay que tener en cuenta, ahí tenemos una certeza que cada vez es menos certeza. Es decir, ahí tenemos la certeza de que, a ver, hay mucha gente que se sigue enterando de las noticias en el papel y hay mucha gente que se sigue enterando de las noticias en el telediario. ¿Y quiénes tenéis Twitter de aquí? ¿Quiénes lo usáis? ¿Quiénes usáis Twitter todos los días? Todos los días. Vamos a dejarlo ahí, en todos los días. Pero para mucha gente que usamos Twitter todos los días, nos parece, vemos alguna vez la noticia, me da igual, el Teleberri, el Telediario, Antena 3 Noticias, La Sexta Informativos, la ves y dices, joder, ¿qué noticia más vieja? Si esto yo lo leí ayer en Twitter. Pero aún así, aunque os parezca increíble, a quienes usáis Twitter todos los días, hay un montón de gente que se entera de la noticia porque la ve en la tele. O hay un montón de gente que se entera de la noticia porque la lee en el periódico. Entonces, llevamos mucho tiempo oyendo que efectivamente el periódico tiene que ir a un espacio de reflexión, y lo comparto, y ese además lo comparto, y creo que al final como todo va a ser un híbrido, y ya veremos a dónde acabamos, pero vamos a empezar por mezclarlo todo. Pero resulta que hay gente que sigue enterándose de las noticias, que no se entera de las noticias hasta que no salen en el periódico, no salen en la radio, no salen en el telediario. Y creo que sí que también vivimos en una pequeña burbuja, seguimos todo el día pegados a Twitter, vivimos en una pequeña burbuja. El otro día salió la cifra, 1.000 millones de personas entran cada día en su Facebook. El 90%, 1.000 millones en todo el planeta, evidentemente, no solo en Euskadi, el 90% lo hacen desde el teléfono móvil. Esa es una auténtica salvajada, es una burrada. Pero no podemos fiarnos de que van a haber noticias, o de que van a leer noticias, o que van a leer, todavía tenemos peor, nuestras propias noticias. Entonces tenemos todavía, yo creo que nos queda recorrido hasta que los periódicos en papel sean útiles. Otra cosa es que sean sostenibles económicamente, es decir, que el modelo de negocio para seguir imprimiendo papel y para seguir enviando papel a los puntos de venta, y que luego la gente los venda. O sea, los domingos cuando vas a comprar el periódico, que a vosotros parecerá algo absolutamente... no sé, viejuno y absolutamente, no sé, pintoresco, ¿no? Ir a comprar el periódico al kiosco un domingo, es como, para mucha gente tiene algo exótico. Se venden cada vez menos periódicos y eso realmente es bastante sangrante eso. Necesitamos jugar el modelo porque hay gente que se sigue informando por los periódicos. Yo sí creo que igual el soporte lo cambia, o sea, poder leer el periódico. He puesto el ejemplo de Panenka, pero hay muchos más. Pero como hace Panenka, poder leer una publicación aquí, y además hay cosas maravillosas y preciosas, yo creo que va a ser el punto intermedio. Luego de ahí ya veremos dónde vamos, pero a mí me parece que por ahí van los tiros. Sin diagramación va a ser imposible. También la publicidad. ¿Y cómo conseguir el punto intermedio entre lo que
se supone que dices, ¿no? Los clics más leídos, que si Belén Esteban se va no sé dónde, esas noticias de el gato que tal y cual, que están en primera fila. El gato que fuma, no, sí hay noticias de que el gato que fuma. Claro. Y es la más leída del día. Es lo que la gente quiere ver, pero si los medios de comunicación tienen otra función también, entonces ¿cómo conseguir esa...? A ver, yo empiezo siempre con una anécdota. Joder, vas a la... Venga, vamos a hablar claro que estamos en familia. Vas a la ABC, un medio conservador, tradicional, con peso, monárquico, no sé qué. Noticias más leídas del ABC. Que hay un gato que fuma. Y es la noticia más leída del ABC, que se supone que el ABC, la noticia más leída es que Juan Carlos I no, que Felipe VI ha hecho no sé qué, o que Rajoy ha hecho no sé cuál. Y no, es que hay un gato que ha fumado. Y esa es la más leída. Y dices, joder, lo voy a tuitear. Lo vas a tuitear y dices, espera. ¿Qué ha hecho mi cliente? Y dices, hostia, mira, el gato que fuma, la primera. Y dices, no puedes, no voy a ser tan cafre de decir, mira los del ABC, los lectores del ABC, el gato que fuma. Y dices, no, sí, mis lectores también eligen al gato que fuma. Entonces, eso es así. Y el niño gordo brasileño que fumaba, también lo vimos en todos los digitales y era la más leída. Y Belén Esteban, volviendo de verdad, eso tengo que comentar porque me ha parecido sangrante. La foto de Belén Esteban volviendo de Londres, como si viniera de un viaje de Santa Pola, 10 horas en autobús, o sea, tenía la misma pinta y solamente había volado 2 horas desde Londres. Y la mujer iba como quien viaja desde Santa Pola en autobús, absolutamente agotada y no sé. Qué imagen, por favor. También sigue siendo lo más leído. ¿Cómo llegar ahí? Es difícil. Es difícil porque luego el del digital te dice, ya, pero a mí me exigen clics. Pero ahí entonces entrará la ética y los principios de cada periódico, lo que cada uno quiera marcar, ¿no? ¿Tú crees que es una cuestión de ética y de principios? Tú pondrías, claro, yo estoy de acuerdo contigo, Irati, pero luego vas a la redacción, ves la mesa, les ves a ellos, son periodistas. Son periodistas que hacen su trabajo. ¿Cuál es su trabajo? Su trabajo es generar clics para la web. Y dices, ostras, el gato que fuma. Pues el gato que fuma me va a generar clics y lo sé. Y lo tengo que poner. Me encantaría poner otra cosa que luego ellos mismos se resarcen y dicen, como sé cómo funciona el mecanismo, ahora esta noticia del niño que ha aparecido, el niño refugiado que ha aparecido muerto en las playas, lo voy a poner en el sitio en el que sé que mejor funciona y se resarcen y hacen bien su trabajo también desde un punto de vista de ética y de principios. Sí, podemos contar con ello. Pero la verdad se va a ser bastante difícil mientras lo que se venda es el número de clics y el anunciante te compre el número de clics. A ver, nosotros hacemos todo el trazado, ¿eh? Yo trabajo por un lado con el medio de comunicación, pero también trabajo con la central de medios. Y la central de medios se compra y vende. Y al final te habla todo el rato de clics, de clics, de clics, de clics. Y muchas veces te hace la oferta y dices, quieto. El pre-roll de YouTube. El pre-roll de YouTube es una de las herramientas que mejor funciona en Internet, según las agencias. Te cogen y te dicen, no, mira, poner un anuncio de pre-roll en YouTube funciona de maravilla. Porque fíjate qué clic, qué CGT tiene, cuánto clic hace la gente en el pre-roll de YouTube. Digo, vale, ahora sepárame. De todos esos clics, ¿quiénes hacen clic y no aciertan la primera en omitir anuncio? ¿Y quiénes hacen clic porque quieren ir al anunciante? ¿A qué esa no me la puedes dar? No. Entonces, pero tienes que tomar la decisión. Si construyes la campaña, cuando tienes un spot, por medio de pre-roll de YouTube, creyéndote esos datos, o cuando dices, mira, sé que esos datos no son reales y tienes que hacer otra cosa y apostar por otra cosa. Sabiendo que al cliente alguien le va a decir luego, ¿cómo no haces pre-roll de YouTube? Si es lo que mejor funciona, que me lo dicen las agencias. Entonces, claro, es una situación un poquito delicada en la que tienes que ir, yo creo que poco a poco, iré explicando a la gente y concienciando a la gente que dices, ojo con el pre-roll, que acertar a la primera, saltar anuncio, a veces no funciona. Y eso te cuenta como clic que sí que va a tu anunciante, que sí que va a ti. En este caso, claro, para nosotros es un éxito. Porque puedes decir, jo, fíjate que de gente ha ido por medio del pre-roll de YouTube a tu web. Y dices, ya, pero ¿cuántos serían ir? Entonces, ese ejemplo yo creo que es un poco paradigmático. Bueno, esa es la gente yendo a tomar el café. Es que ricasco, Iker, es que bien, no te además, preguntas, ¿no? Antes de aguantarme. Sí, claro, lo que haga falta.